es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de los 105.3 Radio Católica, el esplendor de la verdad. Como todos los lunes se encuentra con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y también controles nuestro hermano Francisco Ortiz, que les envía saludos también a todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy poniéndonos en las manos del Señor. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba. Muy bien, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en este su programa Creo, Señor, yo creo. Hemos estado hablando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y hemos dado ya los argumentos sobre el contenido de esta doctrina, de este dogma de fe. Todo católico cree, si es verdaderamente católico, cree que Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las especies consagradas del pan y del vino. Es una verdad irrefutable para la Iglesia. Esta verdad la hemos venido profundizando a partir del discurso del pan de vida de Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hemos contextualizado ese discurso y hemos visto los aspectos necesarios para entender esta doctrina. Hemos hablado incluso de la transubstanciación, cómo se da ese cambio de sustancia en el elemento pan, en el elemento vino, y sin dejar de presentársenos los accidentes del pan y los accidentes del vino, sabemos que la sustancia del elemento ha cambiado y ahora es cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de esa presencia. La presencia de Cristo en la Eucaristía es sustancial, no corporal, sino sustancial. Es decir, está la sustancia de Cristo en el pan. Por tanto, si yo parto ese pan o ese vino, lo comparto, en cada gotita de vino, en cada pedacito de pan, está el Cristo total. Como en cada gotita de agua, está el elemento agua. Igual está el elemento agua, la sustancia agua, en todo el océano, como lo está en una pequeña gota que caiga de lluvia. Entonces, eso lo tenemos ya claro y entendido. Si no es así, les invito pues a entrar a nuestro canal de YouTube para que usted pues vuelva a escuchar la información que hemos compartido en los programas anteriores. Hoy vamos a hablar de otro aspecto que vamos a empezar a profundizar. Es el aspecto sacrificial. Vamos a hablar sobre la Eucaristía, banquete y sacrificio. Dos elementos que son parte de una misma celebración. Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, siempre se entendió el santo sacrificio de la misa como tal, como lo que es un sacrificio. Y el aspecto de banquete estaba un poco relegado, pero siempre estaba presente, nunca se había negado. Con el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica, se trata también de rescatar un poco este sentido.
el sentido del banquete, dándole también una mayor relevancia. Desgraciadamente, después del Concilio Vaticano II, cuando se viene a malinterpretar lo que la Iglesia quiere decir, porque eso es lo que sucede, cuando se malinterpreta lo que la Iglesia quiere decir, se vino a negar un poco el aspecto sacrificial. Y todo lo que olía a sacrificio empezó como a disgustar a muchas personas y se empezó a resaltar este aspecto del banquete. Entonces empezamos a oír esos temas como la misa es una fiesta muy alegre, que el banquete aquí, que el banquete allá, y se negó la parte sacrificial, donde se nos recuerda qué es lo que realmente vamos a hacer a la misa, a vivir el único y verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio realizado de manera cruenta en el Calvario el Viernes Santo e incruenta en el altar, que por tanto no es ningún bacanal, no es ninguna fiesta, entendido en el sentido pagano. Si es una fiesta en el sentido espiritual, donde se regocijan las almas que aman al Señor, pero no es una fiesta al estilo pagano y mundano, donde creemos que vamos al templo a menear el bote, a aplaudir, a gritar y a hacer bulla. Cosa que debemos tener mucho cuidado, porque muchos católicos muy buenos, muy cristianos, pueden incluso estar cayendo en esta profanación del santo sacrificio de nuestro Señor. Por eso vamos a aclarar este punto, que es importante no olvidar para que como católicos nos ubiquemos en dónde estamos y qué estamos haciendo. Porque si no, hermano, estamos orando todo este tiempo contra las profanaciones a Dios que se están haciendo en Nicaragua. Y como católicos muchas veces, desde hace mucho tiempo, estamos nosotros profanando el sagrado y santo sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Vamos a la pausa y volvemos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros, profundizando este tema de vital importancia para nuestra fe católica, como es el tema del culto eucarístico, que es banquete y sacrificio. Dos aspectos inolvidables que debemos tomar en cuenta y que hemos dicho antes de la pausa que desgraciadamente hoy no se vive como tal. Hoy se ha resaltado tanto el aspecto del banquete que muchas veces incluso vemos, para tristeza nuestra lo digo, incluso abusos litúrgicos, donde creemos que para celebrar la misa es necesario llenar de chimbombas la iglesia, poner música estridente en el templo, con los coros cantando los himnos al Señor en ritmo de merengues, bachatas, cumbias. El sacerdote muchas veces ha llegado, hasta en algunos casos, a utilizar casulla alusiva a cosas paganas. Vimos en Estados Unidos un sacerdote con casullas de Superman, de Spiderman, cosas así, totalmente ridículas y fuera de lugar. Otras veces sacerdotes que necesitaban ponerse pelucas de payaso, nariz de payaso, pintarse la cara para convertir en más atractivo el santo sacrificio. No es necesario caer en esas cosas que más bien ridiculizan el santo culto. Otros sacerdotes que hasta hacían la aspersión de agua bendita con pistolas de juguete, pistolas de agua. Hermanos, si nosotros presentamos así lo más central e importante y santo de nuestra sagrada fe al mundo, lo que estamos presentándole es una burla. Estamos ridiculizando nuestra fe. Y ahí donde eso se permite, hermanos, nos atraemos la ira del Señor. Esto es fácil observarlo. Usted va y navega en internet y pone abusos litúrgicos en Google y ahí va a encontrar todo esto que le estoy diciendo. Yo no le estoy engañando. Y esto sucede cuando no comprendemos lo que realmente es la Santa Misa. Y esto, tristemente, esta incomprensión, hasta en algunos sacerdotes lo encontramos. Hasta en algunos sacerdotes que han reducido la Santa Misa a un mero encuentro de comunidades. Y vemos que para hacerla alegre ponen a la comunidad a aplaudir, a hacer mímicas, abrazos, cosas que distorsionan lo que realmente vamos a hacer a la misa. Adorar al Señor, a desagraviar, a bendecirlo, a pedir por nosotros. A la misa no se va a bailar. Por eso aquellos hermanos que van buscando que los coros sean más alegres, que los instrumentos sean más estridentes,
que el sacerdote en la homilía haga chistes, cuentecitos. No sabe lo que va a hacer a la misa. No comprende lo que significa la Eucaristía. Lamentablemente se lo digo a usted, hermano católico, que tal vez me esté escuchando y que se sienta tocado por este tema. Y ya lo vamos a comprender por qué. Ahorita le estoy dando la introducción para que usted entienda mi postura, que no es únicamente mi postura, sino que es la postura de muchos especialistas en liturgia y también obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, que están tratando de profundizar este misterio que muchas veces se ha infravalorado en su aspecto sacrificial. Para hablar de este tema, continuaremos abordando el libro del padre Daniel Gañón, No todo el que dice Señor, Señor, argumentos bíblicos que los cristianos evangélicos y pentecostales no pueden refutar. Cristiano, entre comillas, como lo ha puesto el padre en su libro. La misa o Eucaristía es el culto principal de la iglesia. Primera palabra que se nos dice aquí, es un culto. No es una fiesta, no es un bacanal, no es una reunión cualquiera, es un culto. Es un culto. Esta celebración se deriva de la última cena, la cena de nuestro Señor Jesucristo. Y está dividida en dos grandes momentos, en dos grandes partes. La cena del Señor, la Eucaristía que hoy vivimos. Está dividida en la primera parte, conocida como liturgia de la palabra, donde se medita y se profundiza, se reflexiona, se exhorta sobre la palabra de Dios y a partir de ella, donde se hacen las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento y se ve la relación entre estas dos alianzas. Recuerden, la palabra testamentum significa alianza, ¿verdad? La palabra berit, alianza, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y la segunda parte, conocida como liturgia eucarística, que es la fracción del pan. La fracción del pan, el partimiento de ese pan, mencionado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. La fracción del pan. Un modelo de esta celebración es aquel que vemos en Jesús con los discípulos de Emaús, donde al ir de camino, Jesús le va explicando todo lo que dicen las Escrituras acerca del Mesías, ¿verdad? Acerca del Mesías y cómo este Mesías debía de padecer, explicando todo lo que hacía referencia a él. Luego, en un momento dado, cuando el Señor se iba a ir por otro camino, los discípulos dicen, quédate con nosotros, que hay un canto muy hermoso que hacemos muchas veces en la liturgia de la hora. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Y ahí Jesús se queda, se sienta a la mesa con ellos, cena con ellos, y cuando está cenando con ellos, fracciona el pan. Y ahí dice la Escritura, se le abrieron los ojos a los discípulos y le conocieron, le reconocieron como el Mesías. Entonces, en este episodio de Emaús encontramos precisamente un modelo de la celebración eucarística. Se nos da el alimento espiritual de la palabra y por otro lado se nos da el alimento físico, corpóreo, sustancial de nuestro Señor Jesucristo en la fracción del pan. Estos elementos que están presentes solo en la Santa Iglesia Católica de manera plena. Desgraciadamente nuestros hermanos no católicos, los hermanos sobre todo sectarios, más que los protestantes, porque los protestantes históricos aún conservan estos dos modelos, aunque en su parte eucarística solo es un simbolismo, pero los hermanos sectarios no. Las sectas actuales que encontramos en cada esquina de nuestros barrios no tienen estos aspectos, se han quedado solo con la parte de la Escritura, se alimentan solo de la palabra y se han perdido la fracción del pan donde está presente realmente Cristo. Entonces, ahí en la misma Escritura, en el Evangelio de Lucas, encontramos ya un modelo perfecto de la celebración eucarística en sus dos partes, la explicación de la Sagrada Escritura y también la fracción del pan. Vemos a los primeros cristianos también siguiendo este ejemplo. Si leemos Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 11, lo encontramos. El primer día de la semana, es decir, el día domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Vemos entonces una primera parte donde Pablo les exhorta, les enseña
Habla de la palabra y luego suben a la fracción del pan. Luego suben a la fracción del pan. Vemos siempre estos dos momentos. Explicación del Antiguo Testamento y también vemos la fracción del pan. Recuerden que en el tiempo de los apóstoles el Nuevo Testamento apenas se estaba redactando y el Nuevo Testamento es una compilación de los evangelios, ¿verdad?, con distintos autores y de las cartas, tanto paulinas como de las cartas conocidas como católicas y con el libro final del Apocalipsis. Entonces, todo esto se fue escribiendo con el tiempo. Por eso la explicación de la relación Antiguo y Nuevo Testamento fue dándose en los primeros siglos de la cristiandad con los padres apostólicos y los padres de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles no hacían esta relación Antiguo y Nuevo Testamento porque ellos eran los originantes del Nuevo Testamento. Entonces hablaban respecto al Mesías en cuanto a lo que contenía el Antiguo Testamento de él. Miremos el aspecto del sacrificio. Un sacrificio. En este sacramento, la Cena del Señor, Cristo no es ofrecido a su Padre. Dice aquí la confesión de Westminster. Esta confesión es de los protestantes. Es de los protestantes y la va a sacar el padre Gañón para darnos hincapié a partir de este texto para profundizar este aspecto. Dicen los protestantes: en este sacrificio, la Cena del Señor, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace ningún verdadero sacrificio. Solamente es una conmemoración del único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos le llaman, y aquí pregunta el padre Daniel Gañón, ¿dónde le llamamos así los católicos? Sacrificio papal, en ningún momento. Es la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Confesión de Westminster, capítulo 29, artículo B. Esto lo dicen los protestantes. No comprenden el sentido del sacrificio de la celebración eucarística en la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen que es una ofensa, una injuria de parte de la Iglesia hablar de sacrificio en la Santa Misa. ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia Católica enseña que la misa, además de ser un banquete de acción de gracia, donde este término banquete es sobre todo el punto medular de la enseñanza de la Cena del Señor de los protestantes. El punto medular para ellos es el aspecto del banquete. Para nosotros no, es el sacrificio, sin olvidar el aspecto del banquete, que es el compartir el pan en la Cena del Señor. Pero la Iglesia Católica enseña que la misa, además de ser un banquete de acción de gracia, Eucaristía, es también un sacrificio. Los hermanos, citando la carta a los Hebreos, vamos a revisar lo que dice la carta a los Hebreos, citando la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Miren, les estoy dando las citas bíblicas para que ustedes las tengan ahí, lo anoten y ustedes también luego lo profundicen, ¿verdad? La carta a los Hebreos, al final de la carta paulina, dice: los hermanos, citando Hebreos 9, 27, 28, ¿verdad?, dicen y argumentan que no puede ser un sacrificio porque este sucedió una sola vez en el Calvario. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 9, 27, 28. Y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Sí, aquí Hebreos habla de un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Y la Iglesia está de acuerdo con que Jesús murió una sola vez para siempre. La Iglesia no está diciendo que Jesús está muriendo una y otra y otra y otra vez en cada celebración de la misa. No. La Iglesia, apegada a las Santas Escrituras, de la cual ella es madre, originante y recopiladora de los textos, conserva esta verdad. Y proclamamos y anunciamos la única y verdadera muerte de Cristo en el santo sacrificio del Viernes Santo en el Calvario. ¿No estamos diciendo que Cristo muere una y otra vez en la misa? Esta visión protestante que no entiende la celebración. El sacrificio de Cristo en la cruz fue único y suficiente para expiar los pecados de todos. Y no se le puede repetir. Es único y eterno. Pero hay más sobre el sacrificio de Jesucristo. Es más preciso decir que su muerte aconteció una sola vez y no volvió a repetirse. Pero veremos que la misa lo que hace es revivir
actualizando, es decir, hace presente de nuevo el sacrificio. Es una actualización del sacrificio. Y cuando decimos actualización, no nos referimos a que algo era viejo y ahora se actualiza, se va progresando. No, actualización aquí quiere decir que revive, lo hace presente en el tiempo actual. Aquel acontecimiento del pasado lo actualiza, lo vuelve un acontecimiento vivido en el hoy. En el hoy. Para esto es importante recordar lo que hablamos de la anamnesis en los judíos, donde era recordar, sumergirse, volver a vivir aquel hecho, una anamnesis, que lo tocamos también cuando hablamos del bautismo que practicaba Juan el Bautista, la anamnesis que se vivía en el momento del bautismo de Juan, donde se recordaba el paso del desierto a la tierra prometida atravesando las aguas del río Jordán. Jesús no muere otra vez en el santo sacrificio de la misa, pero la misa es un verdadero sacrificio que aplica a los hombres los frutos del Calvario. Es una actualización sacramental de este mismo sacrificio. Creo que vamos a ir a la pausita, vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este aspecto. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, hermanos, en este tercer bloque de nuestro programa en el aspecto doctrinal. Estamos hablando acerca de la Eucaristía, recordando el aspecto sacrificial de la Cena del Señor. Vamos a hablar ahora de la última Cena del Señor y el Calvario. Estas forman una unidad. Y para ello el padre Daniel Gañón se hizo auxiliar en esta parte del aporte que le dio el doctor Scott Hahn. Scott Hahn es un escritor, un teólogo. Es un teólogo y escritor católico converso de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Se convirtió al catolicismo. Y este hombre es un teólogo que profundiza los aspectos de la fe católica de una forma increíble, ¿verdad? Y él habla, escribe, tiene libros sobre la Santa Misa que también son importantes recordar, como la Cena del Cordero, la Misa, el cielo en la tierra. Es un libro de él, ¿verdad? La Cena del Cordero, la Misa, el cielo en la tierra. Y tiene otro sobre su conversión que se llama Roma, dulce hogar. Roma, dulce hogar. Entonces el doctor Scott Hahn. Vamos a ver qué dice aquí el padre Daniel Gañón con los aportes del doctor Scott Hahn. La última cena sucedió durante la fiesta de la Pascua, como lo dice Marcos 14:1, ¿verdad? Durante la fiesta de la Pascua. Jesús hubiera podido celebrar la cena cualquier otro día, su cena, porque era diferente a la Pascua judía, pero quiso celebrarla en este contexto. Lo hizo durante esta fiesta. ¿Por qué? Porque quería darle un nuevo sentido a esta cena pascual, un nuevo sentido. Para entender la última cena, tenemos que saber qué fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo? La Pascua se celebraba cada año y todavía lo celebran hoy los judíos. Es la conmemoración de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El ángel de la muerte pasó por encima de cada casa que fue untada con la sangre de un cordero. Después la familia comió el cordero y no fue suficiente untar el dindel de la casa con la sangre, sino que tuvieron que comer también una cena. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Éxodo 12:8. Esto es lo que recuerda para los judíos. La liberación de la esclavitud en Egipto para ser libres y verdaderamente el pueblo santo de Dios. Para nosotros los católicos, esta Pascua se realiza con la muerte de Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, en el altar del Padre, y nos obtiene la liberación de la esclavitud del pecado, donde nuestro faraón era Satanás, de la esclavitud del pecado, para convertirnos en el verdadero pueblo de Dios, ya no solo como siervos dentro del pueblo donde adoramos a un Dios, donde servimos a un rey, a un amo, sino como hijos de un Padre. Hijos de un Padre. Sí, la hazaña de Jesucristo, del Mesías esperado, fue más grandiosa, fue más excelsa, porque nos convirtió en verdadero pueblo, pero un pueblo que tiene como centro la concepción de familia, donde Dios es Padre y nosotros hijos. El Cordero, preparado para la Pascua,
tuvo y tenía y tiene que ser un cordero sin defecto, como lo dice el versículo 5 de Éxodo 12. Esto era una prefiguración de Jesús, el Cordero de Dios, como lo presenta Juan el Bautista. Juan 1:36. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi. Un cordero puro, sin defecto, porque al ser Jesucristo Dios no tiene pecado, Dios no tiene defecto. Entonces es el cordero sin defecto. Ese cordero de la Pascua judía era prefiguración de el verdadero cordero, que también es un cordero sin mancha. En esta celebración, Dios realizó una alianza, un pacto con el pueblo. Ese pacto donde el Señor los liberaba. Y por eso se conmemora esa realización de esta hazaña divina en la Pascua judía. Pacto que termina de ser sellado más adelante en Éxodo 24, 7, 8, donde se nos va a narrar que Moisés roció al pueblo con la sangre del cordero para sellar ese pacto. Me gustaría leer ese capítulo, ¿verdad?, de Éxodo, para que lo miremos y vayamos quedando claro, porque todo esto está en relación con la Santa Misa, ¿verdad? Con la Santa Misa. Y así vamos entendiendo mejor el aspecto del sacrificio y dejamos de andar haciendo cosas que no debemos en la misa. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 7. Tomó Moisés el documento del pacto, se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que mande el Señor y le obedeceremos. Versículo 8. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. ¿Les parece conocida estas palabras? Esta es la sangre de la alianza, del pacto del Señor. Una alianza nueva y eterna que Jesús va a hacer en la última cena. Tomando la copa dijo: esta es la sangre, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Jesús en su sangre establece un nuevo pacto, una nueva alianza y la sella como lo hiciera Moisés. Moisés roció esta sangre sobre el pueblo. Jesús no solo la rocía, sino que la da a beber. Y hace que penetre esta sangre hasta el interior del hombre, convirtiendo al hombre en una sola cosa con su sangre. Y el pacto de Cristo es más nuevo, más profundo. Es inédito, auténtico, original. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? ¿Estamos entendiendo qué vamos a hacer a misa? Ahora, Jesús celebró esta misma fiesta, pero la transformó, la festividad, tomemos el aspecto de festividad entendiéndola en su cauce, como algo que llena de regocijo al hombre, no como un bacanal que se monta para mover el cuerpo. Ahora Jesús celebró esta misma fiesta, pero la transformó en su sangre, la que salvaría de la muerte del pecado. Es su sangre la que salvaría de la muerte del pecado, no la de un cordero, la de un animalito del ganado menor, no. El pan que se usa en la fiesta de Pascua, y tanto también se usa en la misa, es el pan sin levadura. Después vamos a hablar del material de este pan, ¿verdad? Porque en la iglesia ortodoxa se utiliza pan con levadura, en la iglesia católica pan sin levadura. Pero también vamos a hablar de la validez de ese uso, pero en otro momento. El pan que se usa entonces en la misa es pan sin levadura, como lo dice Marcos 14:1. 14:1. Con el pan en sus manos, Jesús dijo: esto es mi cuerpo, cumpliendo aquello que prefiguraba y anunciaba en el Evangelio de Juan capítulo 6, donde decía que el que no coma su cuerpo, el que no beba su sangre, no tendrá vida eterna. ¿Cómo podrá ser esto posible?, preguntaron los judíos. Jesús responde en la última cena, tomando el pan, dijo: tomen y coman todos de él, que esto es mi cuerpo. La realidad del verbo es mi cuerpo. Recordemos lo que ya hemos dicho sobre el capítulo 6, no lo olvidemos, el discurso de Jesús sobre la acción de comer su cuerpo. El que no me mastique, trogon, el que no me mastique, el que no me muerde, el que no me corroa, el que no me destroce en sus dientes, no tendrá vida eterna,
dijo Jesús. Un capítulo dado en el contexto de la celebración de la Pascua, el capítulo 6, ¿verdad? Está en el contexto de la celebración de la Pascua judía. Se puede ver en esto el vínculo entre el discurso y la celebración de la última cena, que es la Pascua. También digo, esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto. Ahí está en Marcos 14:24 y también como lo relata San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 25, donde alude al antiguo pacto de Éxodo 24. Muy bien, son las 10:45, si no estoy mal. Vamos a ir a la tercera pausa de nuestro bloque doctrinal para entrar a la última parte, donde vamos a empezar a ver los aspectos relacionantes entre la celebración judía y la celebración que hacemos hoy en día los cristianos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Ahora vamos a hablar en este tema que estamos profundizando de la cena judía sobre las 4 copas. Las 4 copas. Entraban en la celebración de Pascua más de una copa de vino, como lo vemos en Lucas 22, 17, 20. Vamos a ir al Evangelio de Lucas para que ya miremos esto que es tan importante sobre las copas. Lucas 22, si me acompañan, ¿verdad? Los que tienen Biblia en mano, pueden irse a él. Lucas 22, versículos 17 al 20. Dice aquí la palabra del Señor. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, toman y compártanla entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada en mi sangre que se derrama por ustedes. Si se fijan, antes de comer el pan, ya había tomado una copa. Tomó la copa, dice, dio gracias y dijo, tomen y compartan entre ustedes. Después come el pan y después toma otra copa. Igualmente dice, tomó la copa después de cenar. ¿Por qué? Porque en la cena judía de la Pascua intervienen 4 copas. Hoy en la actual cena judía hay 2 corrientes, hay unos que introducen hasta una 5ª copa, pero tradicionalmente son 4 copas las que se introducen. Si hoy usted celebrara la fiesta de la Pascua con una familia judía, la celebrarían con 4 copas. La primera copa, aquí hay una notita al pie, la primera copa se llama la Kadush, la copa de la fiesta o festival. Esta copa, la Kadush de la fiesta, también para unos teólogos recuerda la liberación de Egipto. También está la segunda copa, que es la que da inicio verdaderamente a la celebración y se consume después de haber recitado el Salmo 113. El Salmo 113. La tercera copa es la copa de la bendición, que se toma después de dar gracia, orar sobre el pan y cantar el Halel, el Aleluya. Salmos de alabanza, ¿verdad? Esto es la tercera copa, la copa de bendición. En Marcos, Jesús canta estos salmos, pero no concluye la cena con la 4ª copa, la copa que se llama de la consumación, la copa de la consumación. El Evangelio de Lucas ha cambiado un poco el orden de las palabras de Jesús. Se reconoce por todos los eruditos de la Biblia que Lucas se basó en el Evangelio de Marcos. Si no, parece que Jesús se contradice porque primero dice que tomó la copa, dio gracias y dijo no volveré a tomar del fruto de la vid, pero después comió y después volvió a tomar la copa, bebió vino. Entonces lo que pasó es que Lucas cambió el orden de las palabras presentadas por Marcos, que había dicho Jesús. Jesús primero tomó la copa, después partió el pan, después hace la bendición del vino que va a representar su sangre, la bebe y después dice, les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid. Ese es el orden correspondiente. Esto se puede profundizar si usted lo quiere conocer más en el libro La Plegaria Eucarística de Luis Maldonado, ¿verdad? En el libro La Plegaria Eucarística de Luis Maldonado. Entonces ya entendemos, en la cena de los judíos habían 4 copas. 4 copas. La primera para introducir la fiesta.
La segunda con la que iniciaba el banquete después de recitar el Salmo 113. La tercera, la copa de bendición. Y la última era la copa de la consumación. La consumación. Fue la tercera copa de vino la que Jesús cambió en su sangre, la copa de bendición. Así Pablo identifica la copa de bendición con la Eucaristía, y nosotros podemos encontrar esto en la primera carta a los Corintios. Si tienen ustedes su Biblia en mano, sería bueno que lo consulten. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Versículo 16. Y dice acá San Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ya está el nombre da, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Pregunta San Pablo. Entonces, ¿cuál copa fue la que Jesús convirtió en su sangre, en la sangre de la alianza? La tercera copa, la copa de la bendición. No fue la Kadush, que era la copa de la festividad, no fue tampoco la segunda copa, la copa que introduce ya la celebración como tal, sino la tercera copa de vino, la copa de bendición, la copa de bendición. Él dijo algo que hubiera sorprendido a los apóstoles: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nueva en el reino de Dios, en que la beba nueva en el reino de Dios. Marcos 14, 25. Esto fue una sorpresa para los apóstoles, porque ellos sabían que todavía quedaba la cuarta copa de la fiesta pascual, pero Jesús no la tomó. Recuerden que Jesús modificó toda esta celebración. ¿Dónde está la última copa para terminar la fiesta de la Pascua? ¿Dónde Jesús la tomó? La fiesta que Jesús celebraba en la última cena no había terminado. Le daría otro sentido a la copa y a la fiesta. Jesús hizo extensiva la cena pascual de los judíos, ahora para los cristianos la hizo extensiva para unir el sacrificio de la cruz con la mesa de la cena del Señor. Por eso la cuarta copa de vino es interesante saber dónde está. En Marcos 14, 36 Jesús dijo: Padre, aparta de mí esta copa. Aquí está la última copa, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Dónde dijo Jesús esto? En Getsemaní, en el momento en que está viviendo su pasión de forma espiritual, donde se abría ya la pasión de Cristo. Si han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, precisamente comienza en este momento, Jesús en Getsemaní. Aquí Jesús habla de esta cuarta copa. Padre, aparta de mí esta copa. Y aquí está la cuarta copa de Jesús, la que Jesús habla. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he acaso de beber? Le preguntó a los discípulos en Juan 18, 11. ¿Y cuál es esta copa? Es la del sufrimiento y la muerte en la cruz. La celebración de la última cena continúa en la pasión del Señor. El Calvario terminaría la Pascua y la cena. Sería un solo acto de sacrificio pascual. El Calvario representa el sacrificio del Cordero perfecto. El Cordero perfecto. Por eso aquí tenemos que tener claridad en esta relación de la misa, la cena del Señor, con el sacrificio, que es lo que ha hablado la iglesia durante 2000 años. Por eso no se puede ir a la misa a hacer fiesta, bulla y alboroto. En el camino al Calvario, los soldados le ofrecieron vino a Jesús. Esto lo dice Marcos 15, 23. ¿Se acuerdan que lo hacemos en los Via Crucis? Pero Jesús no tomó ese vino. Había dicho que no tomaría de aquel vino hasta cuando se cumpliera en el reino de Dios. Marcos 14, 25. Luego, en la cruz, Jesús dijo: tengo sed. ¿Se acuerdan cuando hacemos las 7 palabras el Viernes Santo? Una de ellas es: tengo sed. ¿Será que de repente Jesús tenía sed? ¿Hasta ese momento tuvo sed? No. Jesús hacía horas que estaba sufriendo de sed por la pérdida de sangre y en un clima de desierto. Pero ahora en la cruz, Él quiere terminar la última cena. Él quiere terminar la Pascua. Él quiere ver la última copa para que la Escritura se cumpliese, como dice la misma Biblia en Juan 19, 28, para que la Escritura se cumpliese. ¿Y qué sucedió? Los soldados le dan vino agrio. Si se fijan, vino agrio, llamado atum, en griego oxos. Es una especie de vinagre, un vino agriado que lo beben los soldados comunes. Y esta vez dice la Escritura que Jesús sí lo bebe. Juan 19, 29 lo atestigua. Juan 19, 29. Ahí toma Jesús la cuarta copa. Le dan la copa de la consumación.
se lo dan con una rama de hisopo, igual al hisopo que usaron cuando untaban las casas con la sangre del cordero. Hasta los elementos son los mismos. Hisopo en la sangre de los corderos, hisopo con Jesús. Esto lo dice Éxodo 12:12. Luego, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Miren qué curioso. Luego Jesús dice, todo está consumado. ¿Cómo se llamaba la cuarta copa? La copa de la consumación. Jesús la prueba en la cruz, que era esa copa de vino agrio, el vino del sufrimiento. En otros estudios también dicen los teólogos que estudian la cena de los judíos que se le llama la copa del sufrimiento, a la cuarta copa. Y está en relación con esto. La copa de la amargura, la copa del sufrimiento, está acá. Y todo se consume en ella, se consuma en ella. ¿Qué es consumar? Si Jesús no ha resucitado. Él fue resucitado para nuestra justificación, dice Pablo en los Romanos 4:25. Lo que consuma, lo que termina es la última cena de la Pascua. Eso es lo que consume. Entonces, consuma, eso es lo que nos quiere decir. Por eso hay una estrecha relación entre cena, última cena, y el Calvario. En el Calvario Jesús consuma la cena del Señor. Consuma la cena del Señor. Y es de notar que el nombre de esa cuarta copa era la copa de la consumación. Y lo que Jesús dijo es exactamente lo que decía el padre de familia cuando terminaba la cuarta copa en la celebración de la cena judía. La Pascua celebraba entonces el acontecimiento de la muerte de los primogénitos de Egipto. Ahora es Jesús quien es el primogénito sacrificado para salvar no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. A todo el mundo. Él es la Pascua que nos libera, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Es la sangre del nuevo pacto que se derrama por mucho, Marcos 14:24. Pero no terminó la fiesta en la mesa, sino en la cruz. Para los judíos no era suficiente untar la puerta para salvarse. Había que comer, y comieron al cordero inmolado. Y nosotros, los del nuevo pacto, tenemos que celebrarlo también así. Hagan esto en memoria mía, como lo dice primera carta a los Corintios 11:24. Y no es por casualidad que la palabra de Dios vincula el recordar y hacer memoria con sacrificio. El recordar y hacer memoria con sacrificio. Este recuerdo lo vemos nosotros en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 3. Si tienen su Biblia en mano, es bueno que lo lean con nosotros. 10, versículo 3 dice, por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerles recordar sus pecados cada año. Está el aspecto de recordar y el aspecto de sacrificio. Nosotros hacemos memoria del sacrificio de Jesús. Memoria del sacrificio de Jesús. Por eso Pablo le dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que celebramos la fiesta para mantener presente el sacrificio. O como lo dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para salvarse de la muerte, los judíos en Egipto no comieron una cosa que representaba un cordero. Comieron un cordero, no un símbolo. Tampoco creen los católicos que solamente comen un símbolo en la Eucaristía, sino que comemos realmente a Cristo entregado por nosotros. A Cristo entregado por nosotros. Jesucristo es nuestro sacrificio. Fue sacrificado una vez en el Calvario, pero tenemos que comer su cuerpo para cumplir la alianza. La última cena fue un revivir la Pascua. La misa católica es un revivir la última cena, no solamente un recuerdo. La misa no es otro sacrificio, sino la participación en el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz, igual como la Pascua para los judíos es participar en aquella noche cuando celebraban su liberación de Egipto. El pasado es hecho presente por medio de la anágnesis. Muy bien, queridos hermanos, con esto terminamos nuestra parte doctrinal del capítulo de hoy. Hablamos sobre el sacrificio, que seguiremos desglosando en el próximo capítulo. Vamos pues a concluir este bloque doctrinal para comenzar ahora el bloque hablando con la gente. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros en este bloque hablando con la gente. Les recordamos nuestros números telefónicos para que usted nos llame aquí en cabina y poder así compartirnos su opinión sobre el programa de hoy. 2714-0660, repito, 2714-0660, 2713-9940, 2713-9940. Igual si tiene mensajes de WhatsApp donde usted nos envíe sus saludos o sus inquietudes, puede hacerlo al 8830-2384, 8830-2384. Saludamos a Juan Carlos hasta la comunidad El Limón. Juan Carlitos, un servidor de esa comunidad.
Queremos también enviar saludos a nuestro hermano Cristian Picado, al barrio Héroes y Mártires también. Un saludo para ti, hermano Cristian. Gracias por estar en sintonía, y a todos los que nos han saludado a través de los distintos medios, especialmente Facebook Live, que tenemos aquí a mano. Hemos visto que varias personas se han conectado y nos han saludado. Pues un saludo pues para todos ustedes, queridos hermanos, que están presentes con nosotros. Hablamos del sacrificio hoy, hermanos. Un aspecto que ha quedado relegado en estos tiempos. Hoy se habla más de la fiesta, hoy se habla de los alborotos. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa mala experiencia de llegar a una iglesia, misa, y se encuentra con que aquello parece todo menos una misa. Desgraciadamente a mí me ha tocado en algunos momentos vivir eso. ¿Y yo qué hago? En mi interior empiezo a reparar por todas las ofensas, profanaciones que el Señor está viviendo. Hay que orar por los futuros sacerdotes, los seminaristas, para que se formen bien en el campo litúrgico, para que no reduzcan la misa a un mero cumplimiento. Ay, que lo importante es que se haga esto y ya está, y punto. Lo demás es añadido. Hermanos, alguien que tenga ese tipo de concepción, le falta el don de la piedad. Hay que pedirle el don de piedad al Espíritu Santo. Y si usted también no comprende el verdadero sentido de la misa, que lleva este aspecto sacrificial, que seguiremos profundizando el próximo lunes, entonces, hermano, también pide el don de piedad. Porque muchas veces queremos convertir el santo sacrificio de Jesús en algo que no es. Aplaudiendo dentro del templo en bacanales. Recuerda aquello que les dije. El Padre Pío decía, únicamente 2 tipos de seres aplaudían cuando Jesús estaba siendo crucificado. En el Calvario solo aplaudieron los judíos y los demonios. Y recuerden que hemos dicho hoy que el Calvario es continuación y con lo que se termina la cena del Señor. Cena que comenzó sentado con los apóstoles y que terminó en la crucifixión del Divino Maestro. Entonces, si usted va a vivir la misa y usted va buscando aplaudir dentro del templo, el templo que representa el monte Calvario de nuestro Señor, donde fue crucificado, usted, hermano, tiene que elegir o si se siente judío o si se siente demonio. Una de las dos cosas. Yo en los templos católicos no aplaudo. Si quiero aplaudir por una emoción humana, pues ahí está la calle. Ahí están los parques, están las casas de los hermanos para hacer fiestas alegres y aplaudir, pero en la iglesia no se va a aplaudir. No se va a aplaudir. Y desgraciadamente, muchas veces lo que instan a esto son los mismos ministros. Un aplauso para el cumpleañero, un aplauso al niño que se acaba de bautizar, un aplauso para quinceañeras. Si milagro nos piden aplauso para el difunto, que solo eso faltaría. Pero eso está muy mal hecho. O cuando hay un logro humano, aplaudan porque hemos terminado la capillita, aplaudan al donante del santo tal, aplaudámosle a... No, hermanos. Decía el Papa Benedicto XVI en su libro, ¿verdad?, escrito cuando era cardenal, Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Ahí donde estalla un aplauso dentro de la liturgia para celebrar un logro humano, se pierde el sentido de lo que se celebra. Se pierde el sentido de lo que se celebra. Les invito a leer ese libro, especialmente aquellos que sirven dentro de las comunidades como líderes de pequeña comunidad y también como ministros extraordinarios. Es bueno que conozcan este libro, ¿verdad? El espíritu de la liturgia. Se los recomiendo. Bueno, espero su llamada. Se nos está reportando nuestra hermana Manuela Hines Córdoba. Bendiciones y sigamos orando por nuestro país. Claro que sí, hermana. Entonces, nuestros números se los repito. Les repito nuestros números para que usted nos llame. Ya me voy a callar yo, quiero escucharlos a ustedes. Ahora algunos dicen, no llamamos para no interrumpirlo. Interrúmpame, ahorita yo quiero que usted me interrumpa. 2714-0660. 2713-9940. Por lo menos llámenos para decir, hola, soy fulana, me reporto de tal lado, soy fulano, un saludo. Eso es bueno porque así nosotros estamos viendo cómo está la audiencia también. Pues si no, pues vamos a tener que terminar el programa, porque nadie lo escucha, ¿verdad, hermano Francisco? Tendríamos que decir hasta aquí. No, pero yo sé que hay bastante gente escuchándolo. Es que les da pena reportarse, como dicen que les hago preguntas a veces. Eso es para los concursos, hermano. Cuando estemos entregando alguna cosita, que de hecho no hemos hecho hace rato, ¿verdad? Vamos a buscar algo que regalarles. Entonces, cuando hay concursos sí les pregunto para que se ganen el premio meritoriamente, ¿verdad? Pero cuando es así son llamaditas para compartir, para saludar, para hablar un poco sobre las experiencias que han tenido en las misas, ¿verdad? Si sienten que están en el sacrificio de Cristo o sienten que están en los años 80 en alguna fiesta disco por ahí, eso hay que verlo. Yo me lamento cuando miro esos videos en internet
Por ahí miraba las misas del padre Johnny, la misa rock, le dicen. Eso es una blasfemia, un sacrilegio. La misa rock, y él con guitarra eléctrica en mano, la batería arriba del presbiterio, máquinas que lanzan humo, luces en el techo del templo para que parezca disco aquello, y es la misa rock. Eso es una barbaridad. Ese hombre, que Dios me perdone, pero ese hombre no sabe lo que está celebrando y es sacerdote. Oremos por él, por su conversión. Yo lo tengo en mi oración. Oremos por él, por su conversión. ¿Ves? Para que Dios le ayude a entender el verdadero significado de la misa. Y esto no es juzgar a la persona, es juzgar el acto realizado por la persona, que es muy distinto. Distinto es el juicio emitido sobre la persona que el juicio emitido sobre el acto. Buenos días, ¿tenemos llamada? Buenos días, hermano Walter. Buenos días, hermana. ¿Cuánto tiempo? Ya no nos llamaba hace rato. Pero yo lo escucho siempre. Muchas gracias, hermana. A veces que... Candelaria, ¿verdad? Sí, Candelaria. Ahí está, no nos olvidamos. Ya me conoce la voz. Sí. Entonces, pues, me gusta mucho, pues, todos sus, como dijera yo, aclaraciones, pues, de los programas que ha dado más antes, porque yo todos los he escuchado. Muchas gracias. Y el de ahorita, pues, que es muy precioso, pues, hablar de la misa, de la Eucaristía, del Santísimo, porque yo, pues, tengo mucha fe, pues, en la misa, en la Eucaristía y el Santísimo, pues. Hermano, una preguntita un poco atrevida. ¿Qué edad tiene usted? 88. 88, qué bendición. Mire, hermano, ¿usted se acuerda cuando era pequeña y la llevaban a misa? Sí, yo me acuerdo, sí. ¿Se acuerda el respeto que había en el templo, en la vestimenta de las mujeres? Sí, pues eso me estaba acordando ahorita, pues, en lo que usted está diciendo, pues, en lo que se hace ahora, pues, de aplaudir y todo eso. Yo, pues, estaba pensando en eso más antes de que lo escuchara usted ahorita, que las misas antes, pues, eran bien respetadas, bien bonitas, todo aquello en silencio. Si uno iba a hablar con otra persona, era un secretito, pero un poquitito nada más. Y no había, pues, que como dicen, pues, ahora, que dársele, como es que dice, cuando uno se da la paz, la mano, sí, que no había eso, pues. Y entonces eso era muy respetado, pues. Yo recuerdo, pues, unas personas que... No parecía mercado el templo. Sí, no, era de entrada, principiaba la misa, era, pues, escuchar la misa con aquel respeto, y si era, pues, otra cosa que le escuché decir a usted también, que ahora, pues, la Sagrada Eucaristía la dan en aquella fila y parado, pues, y todo eso, como dijeron, escuché decir, pues, la gente hablando, tal vez, sí, hasta saludando, y bueno. Van en la fila como que fueran el presidente Trump saludando a todos los de la banca, y cuando van de regreso lo mismo. Sí, o sea, cuando van en fila a recibir la Eucaristía también. Y entonces, pues, antes era arrodillado, era una fila de arrodillados. Terminaba aquel que se iba levantando, entonces iba rodeando otro. Así es. En el comulgatorio, desgraciadamente, que han arrancado hasta los comulgatorios de los templos, donde la gente consumía la Eucaristía de rodillas, haciendo un acto de fe, de adoración y a la vez de amor hacia el Señor. Sí, era de rodillas, sí. Y entonces era muy bonito, pues, en aquella baranda puesta cada persona frente al Santísimo, frente al altar mayor. Aquella baranda todita llena, pues, de personas, y sí, entonces el comulgatorio. El último principiaba otra vez al que ya estaba otra vez la baranda llena. Y hasta más ágil era la comunión con el comulgatorio, hasta más rápido, por así decirlo. Sí, era rápido, pues, y bonito, pues, porque era arrodillado y uno iba con mucha fe, pues, a recibir la Eucaristía. Y entonces, pues, sí, está muy bonito, pues, lo que usted está aclarando, y en realidad, pues, como estamos diciendo, yo estaba pensando en eso, que antes, pues, tan bonito que uno recibe la Eucaristía arrodillado. Sí. Y son todos estos valores que deben ser rescatados, porque la Eucaristía es la celebración, el culto público de la iglesia, sí, lo que ven los demás, cómo adoramos al Señor, qué es lo que creemos, ahí se manifiesta. Sí, es lo principal, pues, así es, de la misa. Si en la misa no hay Eucaristía, pues no ha habido misa.
Y entonces la Eucaristía pues es lo principal y lo muy respetado pues que debemos pues de hacer la Eucaristía. Entonces pues yo siempre lo escucho, no llamo por, no sé pues, a veces que no tengo el teléfono pues a mano, la que me lo pone, porque como yo no veo, yo soy no vidente. Sí. Entonces una muchacha que está aquí conmigo es la que me pone el teléfono en todos los programas de la radio. Bueno, le agradezco mucho su fiel sintonía, hermana, y ore por nosotros. Cuente con mi oración, usted ya lo sabe, usted yo sé que es fiel oyente de la radio católica. Que Dios me la bendiga y me la guarde, me le conceda salud y muchos años más, ¿oyó? Y bueno, sí, Dios va a ver qué quiere Dios conmigo porque soy muy enferma. Pues esa enfermedad es para unirla con Cristo en la cruz, ¿verdad? Y santificarse y ayudar a muchos otros a convertirse. Así es, así es. Así es, ese don que Dios le ha dado de la enfermedad, aprovéchelo para salvación de muchos, ¿oyó? Sí, así es, sí, porque yo creo que el Señor, pues, el que me tiene con vida, porque tengo enfermedades que casi muero, no puedo hablar a veces cuando me dan esas crisis. Sí. Pero yo le agradezco, pues, a mi Señor la vida que me está regalando. Y le pido a mi Señor, pues, que así como a mí, pues, me regala también la fe cristiana en mis enfermedades y todo, así, pues, se la dé a todos los que padecemos enfermedades también. Amén. Crónicas. Bueno, hermana, le agradezco. Vamos a atender aquí a otro hermano que se nos está comunicando. Que Dios me le bendiga, ¿vio? Bendiciones. Aquí nos comparte una hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Porque para ver lo que nos dice, si nos pones ahí en el Messenger, por favor. La hermana se llama Chenita Gutiérrez, nuestra hermana Chenita Gutiérrez. Dice la hermana Chenita: Dios le bendiga, hermano Walter, precioso programa. Somos muchos los que estamos atentos a sus enseñanzas. Bendito sea Dios. Dios le siga bendiciendo en abundancia y que lo tengamos por mucho tiempo en este programa. Y les invito a que continuemos orando por nuestra iglesia y por nuestros sacerdotes. Gracias, hermana Chenita, por su opinión, por sus mensajes. Gracias, porque yo sé que esto pues a muchos les estarán ayudando. ¿Ves? Que aproveche a quien lo necesite. Esto es como un banquete. Esto es como cuando usted va a un banquete y está servido el buffet. Ahí está todo lo que usted puede agarrar. Agarre lo que necesita. Si no agarra nada, pues usted quedará con hambre. Si agarra algo, si agarra poco, pues por lo menos saciará el hambre un momento. Si agarra mucho, pues va a tener buena reserva ahí, ¿verdad? Entonces, esto depende de ustedes. Yo les sirvo la mesa y ustedes agarran, porque el programa tiene ese fin formativo, informativo. Tenemos aquí también en el WhatsApp de la radio, aquí tenemos una persona, no sé si nos reportó su nombre, dice: hola, buen día, quiero hacer una pregunta. Si los sacerdotes y obispos y todos que hacen los actos litúrgicos saben que el santo sacrificio de la misa no se aplaude, ¿por qué lo hacen? ¿O es que el seminario no corrige en este error? Gracias y que tenga un bonito día. Gracias por su pregunta, hermano. ¿Por qué lo hacen? Muchas veces hemos confundido, ¿verdad? Hemos confundido la amistad con las personas, de parte de los sacerdotes, ¿verdad? La amistad con la persona, el caerle bien, con estos falsos respetos humanos. Y creemos que para estar bien con la gente hay que hacer muchas veces lo que la gente hace o lo que la gente le agrade. Y hemos perdido esta capacidad de corregir, instruir, por una capacidad de amistad, de pipitencia, de estar bien con la gente. Entonces muchos padres a veces hasta tienen miedo de corregir a la gente, porque dice: la gente se me va a ir. No, yo recuerdo las historias de las personas, sobre todo en los pueblos, grandes santos, grandes hombres, como por ejemplo en La Concha el padre Putoy. El padre Putoy, que de hecho está incorrupto su cuerpo, dicen que se ponía en la entrada del templo, en la Concepción, más allá, y las mujeres que iban mal vestidas las devolvía a su casa. Y hacía guardar el santo silencio en el templo. Y aquellos templos, lleno el templo. Cantidad de gente. Lleno el templo. No se le iba a la gente, corregía, porque la gente iba buscando precisamente en el sacerdote instrucción, corrección, progresar en su vida. No hacer lo mismo que ellos hacen. Si no reducimos el aspecto del sacerdote a la pipitencia. Entonces muchas veces porque la gente se sienta bien y hacer lo que la gente hace, entonces aplaudimos celebrando las cosas humanas y los aplausos es que se siente más bonito, dice la gente, que la gente le gusta, es que no es lo que a la gente le guste. Nosotros vamos a hacer lo que a Dios agrade. Y a la gente hay que enseñarle a buscar lo que a Dios agrada, no tratar de acomodar a Dios a los gustos de los hombres. Entonces muchas veces, más que la falta de formación en los seminarios, también hay que ver estos aspectos humanos, que el pueblo ayuda a los sacerdotes, porque a veces es el pueblo el que
hace que los sacerdotes desvíen este cauce, porque la gente misma le exige al cura: padre, es que lo queremos ver más alegre en la misa, queremos aplaudir, padre, queremos traer al coro tal que es más animado, que es más alegre, y trae aquella fiesta como cumbia y se pone a bailar. Esa es la misma gente que le exige al sacerdote hacer cosas que son indebidas. Entonces el sacerdote tiene que mantener una postura un poco más rígida, que rigidez no significa que no haya amor, rigidez no significa que no haya comprensión, rigidez no significa que no se entienda al otro, no. Significa guardar esa postura que debe ser coherente con su función de maestro de la comunidad. Maestro de la comunidad. Muchas veces se aplaude en los templos por esa razón. Pero sí, es fundamental la formación en los seminarios. Formar bien a los seminaristas para que entiendan qué es el santo sacrificio. ¿Qué es el santo sacrificio? Yo miro las misas del Papa Benedicto, por ejemplo, que vino a rescatar mucho este sentido. Un aire de respeto en el templo. Una sacralidad impresionante, impresionante. Aun cuando se iba a canonizar a una persona, antes de la canonización estaba la alegría, la fiesta y todo, y la canonización se hacía antes de la misa, precisamente porque la gente se alborotaba, movía banderas y todo. Terminaba la canonización, decía el Papa: bueno, ahora vamos a empezar la misa, por favor, guarden sus banderas, no aplaudan, callémonos que vamos al sacrificio de la misa. Y se hacía silencio en la Plaza de San Pedro. ¿Por qué? Porque hay que ubicarse en qué estamos, qué celebramos. Bueno, saludamos a nuestra hermana Auxiliadora Sequeira en España, ¿verdad? Se nos ha reportado, gracias. Yo sé que muchas personas a nivel internacional también ven el programa, se nos reportan a veces desde Miami, Costa Rica también, en varios lugares. Entonces saludamos a nuestra hermana Auxiliadora Sequeira en España. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden sintonizarnos el día sábado a las 7 de la mañana en el reprise para profundizar este tema. También los días domingo a las 8 de la mañana por Televisión Radio 94.9. Todos estos programas se suben a nuestra plataforma digital en nuestro canal de YouTube, Creo Señor Yo Creo. Ahí está el video de la semana y también se comparte por nuestra página, el fanpage Creo Señor Yo Creo. Dele like a la página, sea un seguidor para que esté al tanto de las informaciones que ahí les compartimos. También recuerden que si usted quiere profundizar a nivel espiritual, tenemos otro programa que se llama Reconstruye, que se transmite por la televisión a los días jueves a las 10 de la mañana en Televisión Radio Canal 21 en Estelí, pero que también lo encuentra en YouTube. Reconstruye TV se llama nuestro canal y nuestra página en Facebook con el mismo nombre. Que Dios me les bendiga. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y encontró a nuestro hermano Francisco Ortiz. Será hasta la próxima, Dios primero. No olviden orar por nuestra Nicaragua en este mes de intercesión que los obispos nos han pedido del 15 de julio al 15 de agosto. Jueves, desagravio al Santísimo. Sábados hay que hacer consagración a la Virgen. Los viernes, ayuno y abstinencia. Y los domingos, renovación de la promesa bautismales. Hasta el próximo lunes. Dios primero. Bendiciones a todos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.